Cordial saludo, Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Estamos en el mes de junio del 2024 y nos damos una cita más para escuchar la palabra de Dios en el caminar de la iglesia. Retomamos el Evangelio de San Marcos en este año 2024. Nos alegramos de seguir escuchando al Señor. Y hoy el tema central será la presencia de Dios como semilla. Así como vemos que todo empieza por una semilla, así empieza la vida cuando se unen un espermatozoide y un óvulo, una semilla que será un ser humano, una semilla que será un gran bosque, una semilla que será una gran empresa. Todo empieza siendo semilla. Así la presencia del Señor en el corazón de cada creyente empieza siendo una semilla, una inquietud, una pregunta, un acontecimiento, un testimonio, una escucha de la palabra. Esta experiencia de este programa sea también una semilla para ti que me escuchas, para los que compartimos la palabra de Dios en esta oportunidad. Y un saludo especial a los servidores de Unidos por Cristo y María, que siembran constantemente una semilla a través de la radio católica, de los eventos, de la librería, de las asambleas, de tantas formas, una semilla anunciando la palabra, mostrando la belleza de la iglesia, proclamando la bondad de Dios. Una semilla también se unen los benefactores que en las campañas de ofrenda y también en otras oportunidades apoyan la Radio Católica, el Ministerio Unidos por Cristo y María. Muchas gracias, Dios los bendiga. Señor, tú que siembras, tú que quieres que tu semilla de amor, de misericordia, de fe, de luz, crezca en nosotros. Danos tu espíritu en esta oportunidad para que esta palabra que meditamos sea semilla en mi vida y en los creyentes que nos unimos para escrutando la palabra, la semilla de Dios. Y así como nosotros sembramos semillas de esperanza, de amor, de bondad, tenemos que tener también la mirada y la conciencia de que hay otras semillas que se quieren esparcer por el mundo. Semillas que terminan siendo cizaña, semillas de odio, semillas de división, semillas de alejar de Dios. Hay otras semillas que se vuelven virus, cepas, realidades que dañan, desfiguran, deshumanizan. Por eso la semilla del reino, el reino que Jesús, la presencia amorosa de Dios, que está en la iglesia servidora del reino. Y quiero en este día sembrar como dice alguno de los retiros en la iglesia llamado Emmaús, una siembra. Sembrar, como podemos decir, se da en los sacramentos de la primera comunión de manera especial. Lo que le siembran a uno de niño queda muy importante en su vida. Yo recuerdo las siembras de las catequistas, de la profesora, de mi mamá, de los abuelos, la semilla, las palabras, los ejemplos. Por eso el Señor escoge la figura de la semilla. Que meditar la palabra de Dios con esa figura nos dé la gracia de saber todo empieza como semilla y llega a ser un gran arbusto. Pero es el Señor también el que hace que la semilla sea cultivada con bondad. Es el Señor el que la hace crecer y el Señor derriba los grandes robles y con la vejez, con la enfermedad, con el fracaso, y levanta al humilde, el que camina apoyado en el Señor. Por eso, como árbol a la orilla de un río, en medio de un desierto o de un verano, hay hojas frondosas, frutos buenos, porque está en torno a un buen torrente de agua,
ese torrente para nuestra vida es el Señor. Escuchemos esta palabra y dejemos que también esta semilla llegue a mi vida, a tu familia, a la iglesia, a la humanidad. Las lecturas, pueden ir siguiéndolas ahí en su casa. La primera lectura del profeta Ezequiel, en el capítulo 17. Esto dice el Señor: voy a tomar un cogollo de un cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta y lo plantaré en la cima de un monte elevado, en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará semillas y se convertirá en un cedro magnífico. En él harán sus nidos aves de toda especie y descansarán a la sombra de su rama. Todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, derribo el árbol empinado, hago crecer la planta humilde, seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Una palabra de la siembra de Dios, una palabra de Dios que siembra un cogollo, una pequeña planta, un piecito, como podemos decir en algunas partes, y lo planta para que sea un nuevo árbol, lo cuida. Esa figura para decir lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel en una historia de salvación. Ahora están en el exilio en Babilonia, están bajo esclavitud, no tienen templo, no tienen rey, y el Señor hace una promesa. De esta realidad triste, yo voy a sembrar un cogollo de cedro, el gran árbol, para decir, de ustedes voy a sacar vida. Y esa vida se va a planificar en Jesús. Jesús será el árbol frondoso que Dios siembra en la humanidad para darnos vida y desde la cruz darnos victoria, darnos salvación. Lo plantará en la colina, miramos el Calvario y desde allí nos sigue dando sombra, vida, frutos, esperanza y paz. Es el Señor que lo ha hecho de un pueblo esclavo, de un pueblo triste, de un pueblo que muchos no tuvieron conciencia ni lo reconocieron. Así también el Señor continúa su obra en este 2024, sembrando en la vida de los que aceptan su palabra, en los niños que nacen y comienzan a tener inquietud por la fe, en la dimensión espiritual que nos va llevando a buscar, porque somos seres humanos con una realidad corporal, una realidad psíquica, pero también con una realidad espiritual. Somos biopsicoespirituales y esa realidad espiritual no se puede eliminar, siempre estará allí esa voz hablándonos y el Señor allí sigue sembrando. Y hemos visto muchos ejemplos de niños como Carlos Acutis, ahora que será canonizado, como tantos niños en las familias que sin que les enseñen la fe comienzan a proclamar, otros que se encuentran con el Señor. Esta es una gran oportunidad para contemplar que el Señor derriba el árbol empinado, el que se cree que tiene la última palabra, porque la muerte y la vejez derriban la soberbia humana que nos lleva a creernos que nuestros proyectos son los únicos, a construir la torre de Babel, alejándonos de Dios. El Señor no se queda ajeno a esa realidad y derriba el árbol empinado. Por eso ante el Señor no seamos nosotros árboles empinados, que nos creemos saberlo todo, que maltratamos a una persona, que somos difíciles en la familia, que buscamos arribismo en la iglesia, que somos prepotentes en la sociedad. Digámosle al Señor, es que si es necesario que lo derribe en nosotros y que cumpla su palabra, hace crecer la planta humilde de quien se reconoce pequeño, la planta humilde del que trata bien, la planta humilde del que dice yo necesito de Dios. Este es el cultivo del Señor. El profeta está experimentando que Dios es el que continuará la obra. Cuando no había muchas esperanzas,
cuando creían que el desplazamiento no terminaría, Dios hará que vuelvan del exilio y hará que de ese pueblo nazca Jesús en el sí de María, en el sí de José. Por eso hoy, digámosle al Señor, aunque haya muchos árboles empinados que proclaman destrucción, tú, Señor, es el que hace crecer la planta humilde de la oración, de la planta humilde de la confianza en ti, la planta humilde de seguir buscando el bien, diciendo no a la violencia, tratando bien las personas, buscando el sentido humano en lo que hacemos, empeñados en que Dios está en nosotros, no porque seamos fanáticos, sino porque tenemos la experiencia maravillosa de su amor. El Señor secó el árbol verde porque todo lo humano se acaba y hace reverdecer el árbol seco, reverdecer porque el Señor, por esta palabra llena de esperanza, para saber que no tiene la última palabra la violencia, no tiene la última palabra la barbarie. Todos los imperios han caído, todos los tiranos han pasado, todos los reyes han pasado. El único que vive es el Señor. Y lo más grande es tener la fe en el Señor. Todos los árboles verdes que se creían invencibles, si mira la historia, emperadores romanos, reyes franceses, reyes de toda clase, tiranos de allí y de allá, grandes magnates y ricos, todos se han secado, porque todo lo humano es frágil, todo lo humano es pasajero. La planta humilde es la que crece de la bondad, de la serenidad, del buen trato. Hoy estamos así, que el profeta Ezequiel, que significa fortaleza de Dios y que animó a un pueblo en el exilio, en el desierto de Babilonia, nos dé la gracia de seguir creyendo de que aquí hay una promesa de Dios que sigue sembrando. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde, dice el Salmo 91, y la respuesta que diremos este domingo. Tú, Señor, haces crecer la planta humilde. Esa planta humilde sea yo, que me reconozco necesitado del Señor. Esa planta humilde sea usted, que se reconoce que estás en manos de Dios, que de Él dependemos, que es bueno el Señor, que el justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. El justo, el que cree en el Señor, el que está en Él, en la vejez seguirá dando fruto. La vida hay que vivirla con fe, y este domingo sea para renovar la fe en el Señor, para saber que somos ante Dios como plantas humildes, que Él nos riega con su palabra, con la acción del Espíritu, con la vida de la iglesia, y necesitamos creerle al Señor, buscarlo a Él, proclamar la maravilla de su misericordia. No nos dejemos llevar de la desesperanza, no nos dejemos llevar de las tristezas, de las angustias. Él hace crecer la planta humilde, y sigamos haciendo las cosas con cariño, aunque muchos abandonen la obra, aunque otros renieguen, aunque solo vean negativo. Somos imagen y semejanza de Dios, llevamos el sello del Señor, y por ser semejanza tenemos capacidad de comunicarnos, de amar, de bendecir, de darnos, y es el Señor el que nos acompaña. Sigamos viviendo la vocación particular al amor, sigamos haciendo el bien, y Dios lo hará crecer y nos renovará. San Pablo a los Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 5, 6 al 10, será la segunda lectura. Vamos a escucharla. Nos sentimos siempre seguros, aunque sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nos guía la fe, no la vista. San Pablo comienza con una afirmación: lo intangible, lo invisible es lo que fundamenta. Nuestra seguridad no está simplemente en la plata que uno tenga. La seguridad no está en ser el árbol frondoso, soberbio, prepotente, de tener toda la fuerza, porque todo tiene fecha de vencimiento. Somos pasajeros, somos peregrinos, vivimos con alegría cada época de nuestra existencia, pero sabemos que vamos a morir y que todo se va a acabar, porque no se puede detener los años, no se puede detener el envejecimiento. La fecha de caducidad
está escrita ya en nuestra humanidad. Tenemos peligros con la realidad de estar viviendo y estamos en ese caminar, y por eso vivimos como en el exilio, sabiendo que aquí no está lo definitivo está en el cielo, lo definitivo está en Dios, y allí la mirada se levanta para decir: vivamos esta vida con cariño, pero sabiendo de que Dios será el que siembra la planta para siempre, esa planta que no muere, esa planta frondosa será la vida eterna, esa planta frondosa será nuestra nueva condición cuando Él nos dé vida eterna, y que ahora podamos vivir con cariño, con bondad, con ganas, pero sabiendo de que lo definitivo nos lo va a dar el Señor en el cielo, en la vida eterna. Por eso pero nos sentimos seguros y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. Por eso ya vivamos en este cuerpo, ya fuera de Él nuestro único deseo es agradarle. La planta humilde es que busca agradarle al Señor. La planta humilde, vivir amando, bendiciendo, perdonando. La planta humilde es que somos del Señor. La planta humilde es que nos confiamos a Él y le decimos: aquí estamos. Esto es un domingo para volver a decir: yo quiero ser la planta humilde. Yo quiero alejarme de toda soberbia, de toda prepotencia, de toda vanidad, de todo lo que hace que en este mundo sea hacer carrera, competir, buscar simplemente mis propios intereses. Qué bueno poder mirar al Señor y tratar bien a las personas. Qué bueno poder confiar en el Señor y decir: quiero vivir en la humildad, en la serenidad, en la certeza de la bondad del Señor. Porque hay soberbia, se dañan los matrimonios, se dañan las amistades, hacen guerra a los pueblos, porque se crecen los árboles frondosos que no dan sombra, sino que contaminan, que dañan. El árbol de la soberbia, cuántos bosques de maldad y de odio, y vamos creando realidades donde hay bosques de miedo, porque hemos construido la vida sin confiarnos en el Señor. Porque todos debemos comparecer ante Cristo, el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba de acuerdo con sus buenas obras lo que mereció durante su vida mortal. Vamos camino a la vida eterna. Una conciencia de la muerte nos hace bien para vivir más serenamente, para ser plantas humildes, para dejar que el Señor haga reverdecer lo seco en nosotros, para que el árbol empinado sea derribado en nosotros, para que el Señor siembre ese cogollo de cedro y que nos haga crecer en bondad, para que Él vuelva a sembrar en nosotros la misericordia, la alegría y la paz. Este es un momento de gracia, un momento de misericordia, y estamos nadando contra corriente y dejando que el Señor siembre, porque tú, Señor, haces crecer la planta humilde, y la planta humilde, yo me reconozco necesitado de Dios, somos de Dios, caminamos en Él, no nos bastamos a sí mismos, y vivir en la serenidad. Estamos ahora ya listos para el Evangelio, y el Evangelio será de San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 34. San Marcos 4, 26, 34. En cierta ocasión decía Jesús a la multitud: sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Se acuesta a dormir y luego se levanta, pasan los días y las noches, y la semilla germina y crece, y la planta sin que él sepa cómo. Y crece la planta sin que él sepa cómo. Jesús proclama entonces que el reino de Dios, que su presencia, que la acción del Espíritu Santo, que esa semilla tiene poder. Lo que Dios siembra por los sacramentos tiene poder de transformarnos. Lo que el Señor siembra en ti por esta palabra tiene el poder de transformar tu corazón, de darte nuevos pensamientos, de crear nuevas emociones, de crear nuevas actitudes. Es la palabra de Dios la que tiene ese poder, no nosotros mismos. Por eso dice el reino de Dios, la presencia amorosa del Señor. Hay que acogerlo, hay que favorecerlo, porque una semilla que tiene poder. Por eso recemos cada día como hemos aprendido, y Dios hará de esa pequeña semilla que vaya creciendo en nosotros. Nuestra misa dominical sea una semilla que crece sin que darnos cuenta y nos va transformando. Nuestra participación en el ministerio sea una semilla que Dios va haciendo que se transforme la vida. Las buenas lecturas sean una semilla que Dios va transformando el corazón. El escuchar, el hacer las cosas con cariño, el bendecir, una semilla
el ir a la misa diario si podemos hacerlo, una buena semilla, el visitar a Jesús en la Eucaristía, una buena semilla, el persignarnos, el mirar el crucifijo, el hacer una obra de caridad, sea una buena semilla. Las buenas semillas, dice, es el reino que va creciendo y vamos resultando comprometidos en la iglesia, amando, teniendo gusto por lo que hacemos, descubriendo el valor del silencio. Hagamos la semilla del silencio, 1 minuto cada día y nos irá gustando más el silencio. La semilla de dar una sonrisa, la semilla de escuchar a alguien, la semilla de darle tiempo a las personas, la semilla de apagar el celular y estar más para nosotros mismos, la semilla de caminar despacio, de hacer las cosas con más calma, la semilla de mirar a las personas sin juzgarlas, la semilla de observar sin juzgar. Hay muchas semillas que se pueden sembrar y el poder de Dios hará que crezca y nosotros no nos damos cuenta. Y por eso dejemos que Dios siga haciendo su obra en nosotros, porque es el Señor el que la hace, es el Señor el que sigue haciendo su obra en nosotros. No se trata simplemente de que tengamos el dominio de las cosas, que sepamos cuando crece, porque es el misterio de Dios inagotable, el que va creciendo en nosotros y nos va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de obrar. Esto lo experimentamos en el encuentro personal con el Señor, cuando vamos caminando en Él, es el Señor que lo ha hecho. Pero hay que dejar que Él siga sembrando en la iglesia y por eso necesitamos permanecer y perseverar en la iglesia, para que Él siga sembrando y la semilla germine y crezca y la planta llegue a ser grande, y el Señor lo hace, y por eso sigue sembrando en tus hijos, sigue sembrando, bendecirlos, una oración, invitarlos a misa, tratarlos bien, escucharlos, darles tiempo, y si ya sembraste, no se desespere si ellos no rezan, reza por ellos, no se desespere si no van a misa, vaya a misa por ellos, y motívalos de todas maneras, que tu ejemplo siga adelante. No te angusties tanto porque en el mundo hay tanta guerra. Sigamos orando, porque orar no es decir que no hay nada que hacer, es lo mejor que podemos hacer. Démosle tiempo al Señor y la semilla seguirá creciendo, aunque no la veamos. Y tal vez muramos nosotros y no veamos el gran cultivo de perdón, de bondad, pero sigamos sembrando. Y el Señor seguirá sembrando en nosotros. Dejemos que siembre la iglesia en nosotros y llevemos a los niños a la catequesis y llevemos a los niños a la misa y animemos a los jóvenes a ir al retiro y animemos a las parejas a buscar al Señor. Hay que seguir sembrando porque el reino de Dios es semilla que tiene un poder. El Evangelio es fuerza, es sabiduría de Dios. El Evangelio es savia vital que transforma a las personas, que las renueva. Y por eso esta semilla hay que seguirla sembrando con entusiasmo, con cariño, con confianza, porque es el poder de Dios que transforma. No somos nosotros los que hacemos el cambio, es el Señor que lo hace, pero nosotros nos toca sembrar y dejar que el Señor siembre también en la iglesia por otras personas. Porque la siembra la hacemos mucho, pero otros recogen y tal vez a uno no le toque ver la obra, pero hay que seguir sembrando y Dios hará que haya un nuevo cultivo de sacerdotes, de familias, de vida, en medio de desiertos, en medio de exilio, porque de allí tomó el cogollo para su cultivo de Jesús, de un pueblo que venía del exilio. Es con esta realidad frágil que el Señor nos da vida eterna. Él hace crecer la planta humilde. Por eso humildes ante el Señor en este día, digámosle: Señor, siembra a través de mi familia, siembra a través de mi humanidad, y que los años que yo camine en esta historia sean para alabarte, para sembrar, para hacer el bien. Yo quiero que en mi misión en el seminario el Señor siga sembrando, y quiero seguir sembrando con cariño y con bondad, y todo lo que haga como sacerdote sea para sembrar, y quiero que Él siga sembrando en mí a través de los que encuentro, a través de la iglesia, a través de mi hermano sacerdote, a través del obispo, a través del papa. Dejar que el Señor siga sembrando, porque su evangelio tiene un poder, la semilla de Dios tiene poder, y me llega por los sacramentos, me llega por la palabra, me llega por la enseñanza de la iglesia, por el testimonio de los santos, de los mártires, la semilla del Señor. Claro, una semilla que está expuesta a ser destruida por la persecución, por los odios y también por las realidades humanas, por la resistencia, pero hoy estamos para eso, para tomar conciencia de que el Señor sigue sembrando. Él es el sembrador y su semilla es buena, y que Él siga sembrando en nosotros. La tierra por sí misma da la cosecha, primero el tallo, luego la espiga y por fin la espiga.
se llena de grano y cuando el grano está maduro, el hombre empuña la hoz, llega el momento de recoger la cosecha. Hay proceso para esa semilla que el Señor ha sembrado con bondad. Hay proceso. Démosle tiempo al Señor y por eso son tan importantes los procesos de evangelización que la iglesia siempre ha querido comenzar paso a paso y también hacer proceso de permanecer y perseverar. Si estás en el grupo de oración, persevera. Si vas a misa dominical, no abandones la misa dominical, intégrala en tu vida. Si vas a misa diaria, no dejes de ir a misa diaria. Si lees la palabra, hágalo. Leamos la palabra y la palabra tiene poder. Ella es una semilla. Cada vez que uno se acerca al Evangelio, recibe la semilla de la palabra, se le comunica el Espíritu, se le comunica el Evangelio y esa semilla tiene la gracia de transformarle a uno la mente, de transformarle a uno el corazón, porque el corazón se le puede a uno dañar, se le puede volver terreno duro. La semilla de Dios. Démosle al Señor tiempo también y en este caminar de junio que el Señor siga sembrando en nosotros la bondad y que siga sembrando en nosotros la alegría, la paz, el gozo y sembrando en medio también de muchas voces, de muchas dificultades, de situaciones que uno dice, ¿qué vamos a hacer? Hay temores en la iglesia, hay temores en el mundo, pero nosotros tenemos que seguir sembrando lo que el Señor nos da, su palabra, su evangelio, su alegría, su bondad. El Evangelio tiene una segunda parte de la siembra, de esa semilla buena que ha crecido sin que nosotros podamos verlo. Una semilla que tiene un poder en sí misma porque es el actuar de Dios, es Jesús mismo que obra en nosotros. Una semilla que transforma la mente, transforma el corazón. Una semilla que hay que sembrarla y esperar su proceso, porque Dios va haciendo su proceso, Dios va ganando el corazón, y así cuando un muchacho entra al seminario, va haciendo su proceso de que Dios lo vaya transformando. Cuando entra al movimiento, cuando entra a la comunidad religiosa, cuando está en la parroquia, es Dios quien va ganando el corazón, va transformando la vida. Yo así lo he experimentado, he conocido al Señor y quiero que siga el Señor ganando mi corazón, que siga creciendo sus tallos para que se vean los frutos y que Dios siga siendo el que lleve adelante esa obra. Decía también, ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Cómo lo podremos imaginar? Sucede como el grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña de todas, pero después de sembrada crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden descansar en su sombra. La semilla de mostaza. Habíamos dicho primero que todo es siembra. Y el que siembra es el Señor y lo siembra a través de la iglesia, lo siembra a través de este mismo escuchando la palabra. Y somos sembradores a la vez. Y que esa semilla tiene un poder transformador y que hay que dejar que Dios siga sembrando y que hay que propiciar la siembra y que hay que cuidarla y que hay que alegrarnos porque el Señor ha sembrado en nosotros y que la iglesia es continuadora de la obra de Jesús y sigue sembrando y que en este día dejemos que el Señor lo siembre y que vayamos a misa para que el Señor lo siga realizando. Que no nos cansemos de sembrar, aunque el panorama sea difícil, aunque el terreno sea seco, porque hay violencia, porque hay odio, porque hay rebeldía, porque hay árboles secos por la soberbia, por la vanidad. Y ahora dice el Señor, esa semilla es como un grano de mostaza, es pequeña, a veces no se nota, y como que ir a misa, es que no me gusta cómo celebra el Padre, es que no me gustan los cantos, es que no me sabe. Deja que ese grano de mostaza esté allí, el grano de mostaza de que es domingo y voy a misa, el grano de mostaza de que me invitó un familiar, el grano de mostaza de que tengo una necesidad, el grano de mostaza de que quiero conocer al Señor, el grano de mostaza de que veo que tengo un vacío, el grano de mostaza de que alguien me está motivando, el grano de mostaza de que hoy reconozco que necesito ver al Señor. Y en eso pequeñito, sea que tienes un interés, sea que estás haciendo un sacramento, sea que vas de peregrinación a un santuario, sea que estás por compromiso social, allí en ese pequeño grano de mostaza, Dios hace crecer. Y si se cuida ese grano de mostaza del que va a misa por tradición y costumbre, si se cuida ese grano de mostaza de quien se casa por condición social, si se cuida ese grano de mostaza de quien bautiza a sus hijos por tradición y costumbre, si se cuida ese grano de mostaza de quien va porque va una persona que le agrada,
si queda ese grano de mostaza, Dios hará que crezca. Y ahora no será entonces ese pequeño grano de mostaza simplemente invisible, porque no había motivaciones, porque iba por otros motivos, porque ni creía, y Dios ahora le ha hecho un gran arbusto y habla de Dios y proclama y es el servidor, y ahora se convirtió en sembrador. Es que así es el gran árbol donde los pájaros reposan, y entonces el que iba simplemente por curiosidad ahora es testigo del amor de Dios, y ahora el que no creía se ha vuelto creyente. Es que Dios es el que hace. Por eso terminemos diciéndole al Señor que siga sembrando, y que siga sembrando ese grano de mostaza, y reconozcamos el grano de mostaza en la siembra de la iglesia, el grano de mostaza en nuestro apostolado, el grano de mostaza en lo que hacemos, y que esta palabra que hemos compartido sea un grano de mostaza para dejar que crezca en su tiempo, de manera humilde, porque Dios es el que lo hace, y que el Señor nos siga cuidando a todos. Muchas gracias por compartir, y que esta semilla de Dios, llegue a tu corazón, llegue a mi mente y a todos, y nos haga mejores cristianos, y nos haga crecer en amor, en bondad y en alegría. Una buena semana para todos. Gracias, servidores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias a todos los oyentes, a los benefactores. Dios les recompense, y a todos una feliz semana. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.